Y habíamos visto esta, ¿cómo se llama esta? ¿Cuál? ¿El piso del cuarto ventrículo? La fosa romboidea o el piso del cuarto ventrículo. Entonces nos faltaba ver esta parte inferior. Si se dan cuenta, esta parte inferior tiene varios surcos. Tiene primero este surco, vean. Este surco lo vamos a ver también cuando veamos la médula espinal. Y se llama el surco medio posterior. Este que está aquí al centro se llama el surco medio posterior. Y vean dónde termina. A ver cómo se llamaba esta estructura. El óvex. ¿Para qué era el óvex? el original. Entonces termina en el óvex, en el mero vértice inferior del cuarto ventrículo. Ahí termina el surco medio posterior. Después teníamos este surco, que este surco se llama el surco paramediano posterior. Entonces tenemos el surco medio posterior, el surco paramediano posterior, y este que sigue se llama el surco colateral posterior. Y estos surcos vienen desde la médula espinal. Acuérdense que estamos viendo la parte posterior. Vienen desde la médula espinal por la parte posterior, suben y llegan hasta esta parte que es, ¿sí?, el bulbo raquídeo o médula oblongada, y van a terminar en esta parte. ¿Cómo se llamaban estas estructuras? El pedúnculo cerebeloso. ¿Cuál era ese? Ese es el medio. ¿Y este de aquí abajito? El inferior. El inferior. O sea, ahí terminan en los pedúnculos cerebelosos. Ahora, en la parte posterior, ya habíamos visto que en la parte anterior dividíamos, ¿sí?, la médula oblongada, ¿sí?, de la médula espinal, principalmente por dos estructuras, que era la declusación de las pirámides y donde nace el primer par raquídeo o cervical. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, aquí en la parte posterior, ¿cómo nos damos cuenta? Porque ahí no hay pirámides, no están las pirámides. Nos vamos a dar cuenta porque aquí es donde llega el primer par raquídeo. ¿Se acuerdan que los pares raquídeos tienen dos partes? Una anterior y una posterior, la sensitiva y la motora. Pues aquí está donde emerge el primer par raquídeo. Quiere decir que todo lo que está por arriba del primer par raquídeo en la parte posterior será que la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Entonces vean cómo viene acá el surco medio posterior, llega al óvex, y aquí tenemos el surco paramediano posterior y se forma esta zona. Esta zona, por la parte anterior, se llaman las pirámides, y por esta parte se llama el fascículo de Gracie. Fascículo de Gracie. Es igual por los dos lados. Sí, tenemos un derecho y tenemos ¿qué? Un izquierdo. Entonces, por la parte anterior, el fascículo de Gracie se llaman las pirámides. Por la parte posterior se llama fascículo Gracie. Recuerden, tenemos un derecho y tenemos un izquierdo. Y entonces, ¿dónde se encuentra el fascículo de Gracie? Entre el surco medio posterior y el surco ¿qué? Paramediano posterior. Ahora, por la parte anterior, después de las pirámides, en la parte anterior teníamos ¿quiénes? Las olivas, ¿se acuerdan? Sí. Por la parte posterior no se llaman olivas, sino que ahora está entre el surco paramediano posterior y el colateral posterior, y a esta zona le llamamos el fascículo cuneiforme. Cuneiforme. Creo que se puede poner de este lado. Para allá, para acá. Para poderlo ver bien. Entonces vean qué fácil. Por la parte anterior tenemos las
pirámides, una derecha y una Izquierda. por la parte posterior. En lugar de las pirámides tenemos el fascículo de De Gracie. Gracie, un derecho y un Izquierdo. izquierdo. Por la parte anterior, después de las pirámides, tenemos las olivas. Por la parte posterior tenemos el fascículo ¿qué? Cuneiforme. Ahora, cuando llegan a esta parte, que es en la parte lateral del velo medular inferior, que este era el velo medular inferior, ¿se acuerdan? Velo medular inferior y este es el velo medular ¿qué? Superior. En esta parte se forman, como que se abulta, se hace un abultamiento acá y en esta parte también. Y entonces ese se llama el tubérculo de Gracie y el otro ¿cómo se llama? Tubérculo de Cuneiforme. cuneiforme. Tubérculo de Gracie y tubérculo cuneiforme. Entonces en la parte inferior, fascículo. En la parte superior, tubérculo. En la parte inferior, fascículo cuneiforme. En la parte superior, tubérculo cuneiforme. Y van a ver que cuando lo veamos, se ve el abultamiento en esa zona. Ya saben que en esa parte donde está abultada son los tubérculos. Tanto el de Gracie como el cuneiforme. Ahí está, ya ves, ahora sí ya lo lograste. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. No. ¿Sí o no? Que repita todo. Sí. Sí. Bueno, eso sería todo con respecto al tallo cerebral en su constitución ¿sí? Externa. Ahora vamos a pasar a ver la constitución externa de este órgano, que está por la parte posterior del tallo cerebral, que se llama ¿cómo? El cerebelo. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. ¿No le puedes dar zoom? Son mi primer Ahí paso. está. Ahora, así ponlo así. Así es, así como que, así le. Ahí está, eso, ahí está, así está. Nada más corre lo más para allá. Eso es. Ahí está mejor que mi dibujito. Bueno, vamos a ver entonces ahora el cerebelo. El cerebelo es el de los órganos que nos van a proporcionar el equilibrio y el control de los movimientos. A ver, ¿qué otras estructuras habíamos visto que controlaban el movimiento? ¿Qué más habíamos visto hasta una enfermedad que se llamaba cómo? ¿Quién controlaba los movimientos? No, es el. Ya se les olvidó, revisa el examen. Exacto, los núcleos basales. Entonces, les había dicho que los núcleos basales, una de sus funciones era el control de los. Y estamos viendo ahora otro órgano que también controla los movimientos. Entonces, estamos viendo que hay 4 estructuras que se encargan del control de los movimientos y del equilibrio. Ustedes han visto que cuando pistean, ¿qué les pasa? ¿Pierden qué? No sé, ¿Y nunca lo he por hecho. qué? ¿Se han preguntado alguna vez y por qué me pasa eso? Porque el alcohol actúa a nivel del cerebelo, a nivel de los ojos, a nivel del oído y de los núcleos basales. Y entonces eso provoca que ya no tengas una coordinación y pierdas el equilibrio. Entonces cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta ¿sí? Y que el signo característico es, doctor, estoy perdiendo el equilibrio, yo ya tengo que pensar en 4 estructuras. ¿Cuáles son? Los ojos, los núcleos basales, el cerebelo y el oído interno, que son las 4 estructuras que me dan el equilibrio. El vértigo es una pérdida del equilibrio. El vértigo es una pérdida del equilibrio y que se da principalmente cuando veamos el oído, ¿sí? Porque en el oído tenemos una que se llama la endolinfa y esa es la que estimula la cóclea, que es la que te da la orientación cuando estás de un lado, del otro, abajo, hacia arriba, y que por eso es cuando están agachados y se levantan rápido, no se transporta la endolinfa. ¿Y qué les pasa? Se marean.
Entonces recuerden, el equilibrio, los ojos, el oído, ¿sí? Los núcleos basales y ¿quién? Son los encargados de que tengamos un equilibrio. Ok, ¿cuáles son las funciones entonces del cerebelo? ¿Sí? Tiene 3 funciones principales. Y de acuerdo a las funciones lo podemos clasificar en espino cerebelo, cerebro cerebelo y el vestíbulo cerebelo. Entonces, de acuerdo a sus funciones, al cerebelo lo dividimos en 3: en el espino, en el cerebro y en el vestíbulo. Espino cerebelo, cerebro cerebelo y el vestíbulo cerebelo. Cada uno de ellos nos va a dar la función del cerebelo. Por ejemplo, el espino cerebelo nos da la función del tono muscular. El cerebro cerebelo es el que hace todo, el que hace la computadora, y entonces es el que coordina los movimientos. Por eso se llama cerebro, porque él es el que coordina. Y el vestíbulo es el que da el equilibrio. Y ahora vamos a ver esta estructura y dónde están las estructuras que me dan cada una de estas funciones. Entonces recuerden, porque es pregunta de examen. El espino cerebelo, ¿cuál es su función? Función del tono muscular. Tono muscular. El cerebro cerebelo, ¿cuál es la función? La coordinación muscular. Y el vestíbulo es el, quiere decir que yo estoy recto y no me muevo porque este vestíbulo cerebelo está funcionando bien. Quiere decir que ya puedo identificar yo las estructuras que se afectan en el caso del cerebelo cuando tengo una pérdida de ¿qué? Del equilibrio. Pero también puedo identificar cuando tengo una pérdida de ¿qué? De la coordinación de los movimientos o del tono muscular. Porque ahorita vamos a ver qué estructuras están formando y dando esas funciones. Ahora, filogenéticamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se ha ido desarrollando el cerebelo? Lo clasificamos en 3. En el arquicerebelo, que este corresponde a este, que es el vestíbulo cerebelo. El paleocerebelo, que corresponde a este, que es el espino cerebelo. Y por último, el neocerebelo, que corresponde al cerebro cerebelo. Entonces, filogenéticamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se han ido desarrollando? Estos son los 3 cerebelos que tenemos: el arqui, el paleo y el neo. Se los puse en esa posición porque dicen que el cerebelo más antiguo que tenemos, ¿qué quiere decir? El primero que se desarrolló fue el arqui cerebelo. ¿Qué quiere decir? El que nos dio el equilibrio. Por eso, filogenéticamente, por eso dicen que anteriormente éramos monos y andábamos como en 4 patas porque no tenías que el equilibrio, y poco a poco se fue desarrollando esto, y esto fue lo que permitió que nosotros pudiéramos estar erectos y que tuviéramos tono muscular para permanecer así, equilibrio y aparte la coordinación de los movimientos. Eso es lo que dice la ciencia. Los que son religiosos pues van a decir, no, Diosito nos hizo así. Pero la ciencia, por eso dicen que venimos ¿de dónde?
del mono porque ya estudiaron y esto fue las estructuras que encontraron que se fue que desarrollaron. ¿Sí lo entendieron entonces? Esto es de acuerdo a qué? A su función. Y esto es cómo se fue desarrollando. Sí, vestíbulo cerebral. ¿Por qué sabe tanto? ¿Dónde? No, no sé. A ver, ahora sí, hazlo un poquito más para acá. Porque venimos del mono. Ok, vean. Entonces, el cerebelo le vamos a estudiar primero, ¿sí? 3 caras. Esta que está acá, que se llama la cara superior, la que está por aquí abajo se llama la cara inferior, y esta que está aquí adelante se llama la cara anterior. Entonces le vamos a estudiar 3 caras. ¿Cuántas caras tiene? 3. Superior, inferior y anterior. Ey, a veces les hago esta pregunta Se conformen por y mí. porque tiene anterior ya dicen posterior. Nomás por pura... Ah, tiene anterior, tiene posterior. Entonces le pregunto, ¿cuántas caras tiene el cerebelo? Y me dicen, anterior, posterior. Nomás porque hay anterior, creen que también hay Posterior. posterior. Y luego ya empiezan, no, lateral. No, lateral izquierda. Cerebro. Entonces, solamente tiene superior, tiene una inferior y tiene una anterior. Son 3 y ya. Ok, le vamos a estudiar 3 partes. Esta parte del centro, que se llama vértex, El vértex. El cerebelo. que es la parte central. Tiene 3 partes. El vértex y 2 laterales, que se llaman hemisferios cerebelosos. Tenemos este que es del lado izquierdo y este que es del lado derecho. Entonces tiene 3 caras, una superior, una inferior y una anterior. Tiene 3 partes: el vértex, el hemisferio cerebeloso izquierdo y el hemisferio cerebeloso ¿qué? Derecho. Tiene 3 lóbulos. Entonces ya vimos caras, partes y ahora estamos viendo qué. Para que no se confundan, porque luego se confunden. Tienen que irlo separando. Tiene Y los pedúnculos que son la cara anterior. Eso lo vamos a ver. Ahí están, ahí salen los pedúnculos. O sea que el tendorio pasaría por la mitad del vértice. Por acá. Pero cubre toda la cara ¿qué? Superior. Fíjense, hace esto así el cerebelo. Viene acá la cara superior y luego hace la cara inferior. En la cara superior está la tienda del cerebelo y la cara inferior es la que se sienta en las fosas cerebelosas del hueso, ¿se acuerdan? Del occipital. Los hoyitos que veíamos adentro, ¿sí? Ahí se asienta la cara inferior y en la cara superior es donde está la tienda del cerebelo. Entonces se divide en 3 partes, que era el vértice, 3 partes, el inferior cerebral. 3 caras y 3 lóbulos, que es el lóbulo anterior. Ahora sí, hay el lóbulo posterior y el flóculo nodular. Flóculo lobular. Ahorita no lo ven, pero ahorita lo van a ver. Entonces tiene 3 lóbulos. Un anterior, aquí sí hay posterior y hay otro que se llama flóculo nodular. Esto es lo que les digo, aquí es cuando se confunden. Yo lo confundí con el flóculo cerebeloso. Estos son lóbulos. Las otras son ¿qué? Caras. Que son diferentes. En las caras es superior e inferior y anterior. Y los lóbulos sí. El lóbulo sí es anterior, posterior y el flóculo nodular. Ahorita van a ver el flóculo nodular. Flo. ¿No tienen una servilleta? Yo tengo esta hoja. Esta hoja no sirve. Aquí ya, mira, ya. Aquí, mira, ya. Salieron hasta demás. Aguarda esa palabra.
Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí. Vean, no sé si se dan cuenta, pero el cerebelo no es completamente liso, sino tiene ¿qué? Estrías. Y estos se llaman surcos. Ay, vale, más surcos. Estos surcos pueden ser superficiales o pueden ser profundos. Y por lo tanto tenemos 4 surcos. Que ahorita vamos a ver dónde están. Este que está aquí, que se llama la fisura primaria. Este que está aquí en el vértice, que es la que me divide en la parte superior de la parte inferior, se llama la fisura horizontal. Esa es la cara superior. Entonces en la cara superior veo la fisura primaria y este que veo acá, que se llama horizontal, lo que está por arriba de la horizontal es superior y lo que está por abajo de la fisura horizontal se llama inferior. Entonces cuando ustedes quieran ver cómo es superior o dónde es superior y dónde es inferior, buscan la fisura ¿qué? Horizontal, la encuentran ahí y dicen, para acá es superior y para abajo ¿qué es qué? Inferior. Porque te voy a dar el cerebelo y te voy a decir, a ver, dime cuál es la cara superior y cuál es la inferior. Entonces tú buscas la fisura horizontal, la encuentras y dices, esto es superior y acá es inferior. Tiene una característica de la superior, que es completamente, si se dan cuenta, no hay nada. Está así como lisa. Y por la parte inferior no, porque vamos a ver que tiene unos bordes, que es totalmente diferente, también por eso la identificamos. Ok, por la parte inferior, estamos viendo aquí la cara superior, por la parte inferior vamos a ver que también a esta altura, pero por la parte inferior encontramos otra fisura. Si esa es la primaria, entonces ¿cuál es la del inferior? Secundaria. Secundaria. Entonces la secundaria la encontramos en la cara ¿qué? Superior. Inferior. Y la primaria está en la cara ¿qué? Superior. Y la que me divide en inferior y superior es la horizontal. En esa imagen casi no se nota, ¿verdad? Ahorita la vamos a ver por abajo. No quiero ponerles para que no se me cambie el dibujito, pero ahorita la vamos a cambiar para que lo vean. Ok, y la otra se llama la posterolateral, que está en la cara inferior, que vendría por aquí. Y la fisura posterolateral es la que me divide en el último lóbulo, que se llamaba el flóculo nodular. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea la fisura posterolateral, todo lo que esté aquí es el lóbulo ¿qué? Flóculo nodular. ¿Y saben qué es el flóculo nodular? El arquicerebelo. Por lo tanto, en esa zona nos da que es el ¿qué? No digo, el vestíbulo cerebelo y nos va a dar ¿qué? El equilibrio. ¿Fisura qué se llama? Posterolateral. Entonces ya vimos las 4. La primera es la fisura ¿qué? Primaria, que está en la parte superior. La que me divide en superior e inferior, que es la fisura ¿qué? Horizontal. ¿Sí? La fisura secundaria, que está en la cara inferior, y después esta que está aquí, que también está en la cara inferior, que se llama la fisura posterolateral. Y que esa es la que me divide a este. Entonces vean. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Eso es lo fácil. Vamos a ver ahora sí lo difícil. La fisura secundaria se encuentra en la cara posterior. No, inferior. La primaria. No, la secundaria. La secundaria es la... Ahora sí, gíralo. Vean nada más. Gíralo todo. Ahí está. ¿Ya vieron? Vean, esta es la cara inferior. Si se dan cuenta, acá tiene bordes. No es completamente lisa. Por eso también me doy cuenta cuál es la cara inferior y cuál es la cara superior. En esta zona, no sé si alcanzan a ver. Aquí está, vean.
Esta es la fisura ¿qué? Secundaria. Y esta que está aquí pequeña, la póstero, Lateral. que ahí es donde, este es el, ¿qué nódulo es ese? El que está por delante de la póstero lateral. El Antes. nódulo Nodular. nodular. Dejas una vista que posterior. Listo, ahora sí regresa a la que estábamos, para que lo entiendan. Ahí está, vean. ¿Sí han visto los cortes del cerebelo que se ven como muchas ramitas? Sí. Bueno, esas ramitas vienen de esta estructura, que se llama ¿qué? Vérnix. Por lo tanto, el vérnix se divide en varias ramas. Vamos a ver. Voy a hacer un corte, aquí vean. Voy a hacer un corte aquí, lo voy a separar y se los voy a poner de lado. Entonces veríamos esto así. A ver, quítalo, a ver si se puede. A ver, gíralo. Ahí está. Ahí está. Entonces vean, hay separaciones, pero regrésalo para primero mi dibujito para que lo entiendan, porque hay van a ver tantas cosas y no van a entender. Entonces, vamos a ver esto que está aquí, pero en mi dibujito. Entonces vean, si yo hiciera ese corte, vamos a ver esto así. El gusano que hace esto así. Este sería el gusano que da vuelta. Este sería la cara superior. Este sería la cara inferior. Y este sería la cara que anterior. Vamos a ver que este gusanito se divide en varias partes. Vamos a ver en las partes que se divide en la cara superior. Esta que es superior y anterior, esta se llama la língula. Pues la língula es la parte más superior y anterior ¿de quién? Del vérnix. ¿Del qué? Vérnix. Más superior. Espérate, no te digas. Y anterior. Ok, después seguimos con otra estructura que se llama el lobulillo No. central. Después tenemos otra que se llama el culmen. Y después tenemos la última que es superior, que se llama el declive. Declive. Antes del declive, ¿cómo se llama? Y luego vean, del declive tenemos otro que está aquí que se llama el folium. Ah, sí, eso no me acuerdo de haberlo visto en el Y estos son de la parte superior. Entonces en la parte superior tengo língula, lobulillo central, culmen, declive y folium. Esos son los que están en la parte ¿qué? Superior. Culmen. Culmen. Otra vez. Língula, lobulillo central, culmen, declive y folium. Ahora vamos a ver los de la parte inferior. Después del folium, por la parte posterior, pero ahora inferior, está el tuber. Luego sigue la pirámide. Tuber. La úvula. Y el nódulo. Entonces, los de la parte inferior es nódulo, úvula, pirámide y tuber. Tuber. Vean, ¿se acuerdan que había 3 lóbulos? Sí. Que era el anterior, el posterior y el lóbulo nodular. Ahí les va. En el vérnix
hasta el declive y hasta el tuber, ese es el lóbulo posterior. El declive, el folium y el tuber forman el lóbulo posterior. Por lo tanto, el flóculo nodular, ¿quién lo forma? El nódulo. Este sería el flóculo nodular. ¿Quién formaría entonces el lóbulo anterior? La língula, el lobulillo central, el culmen, la úvula y la pirámide. Pregunta de examen: ¿quién forma el lóbulo anterior? Así está: língula, lobulillo central, culmen, úvula y pirámide. ¿Y cómo se llamaba el de atrás? ¿Cuál? Aquella que hizo Otra vez, posterior. Ajá, eso cómo se llama. Este es el folium. Pero qué forma. Todo esto forma el lóbulo posterior. Ok. ¿Sí lo entendieron? Yo sí. Es el lóbulo anterior. A ver, el lóbulo posterior ya está formado por estos. ¿Sí? El nodular, el flóculo nodular, pues es por el nódulo. Y todos los que restan son del anterior. ¿Quién es? Língula, lobulillo central, culmen, úvula y pirámide. Todos ellos forman el declive en la ¿perdón? Pirámide. Sí, en el declive. Abajo, el declive. Folium. Le puedes decir lámina. Lámina. Ahí dice lámina. ¿Sí la entendieron entonces? Sí. Estamos viendo el aquí. Sí, lo cortamos aquí a la mitad. Y lo estamos viendo de lado. Obvio. Vean entonces. Acá ahora. Vean. Entonces ya vimos que el arquicerebelo, que es el vestíbulo cerebelo, está formado por ¿qué lóbulo? El flóculo nodular. El palio cerebelo está formado por el lóbulo anterior. Y el neocerebelo por el lóbulo ¿qué? Entonces ya puedo saber quién me da la función de la coordinación de los movimientos. El posterior, por lo tanto, es el declive, el folium y el tuber. Esos son los encargados de la coordinación del movimiento. ¿Quién me da el tono muscular? La língula, lobulillo central, culmen, úvula y pirámide, porque ese es el lóbulo que anterior. Y el flóculo nodular es el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo que me da la función de ¿quién? Del equilibrio. Ahora ya soy más específico. Si tengo un paciente que tiene una alteración a nivel del equilibrio, yo sé que lo que está alterando es el lóbulo ¿qué? Flóculo nodular, y que está alterado tanto el nódulo como el flóculo. ¿Sí? Si yo tengo una alteración en la coordinación de los movimientos, yo sé que es el lóbulo posterior y solamente me voy a fijar en quién, en el declive, el folium y el tuber. Si yo tengo una alteración a nivel del tono muscular, entonces es el lóbulo anterior y me voy a fijar en quién, en la língula, el lóbulo central, culmen, úvula o pirámide. Último, lo más difícil. Esto era lo fácil, ahora sí va lo difícil. ¿Ya aprendieron esto entonces? Bueno, espero que sí. Ahora sí déjalo como estaba y ahorita lo volteas. En la cara superior. Ahí sí, quítale el cuadrito. Ese de ahí. Jálalo para. Ahí está. Vean, entonces vamos a empezar a hacer la división de la cara superior. Habíamos dicho que el más anterior, que era esto, ¿cómo se llamaba? Língula.
Estamos viendo las partes del vermis. Ok, entonces la parte superior y más anterior era la língula. Después teníamos este. Este se llama el lobulillo central. Y vean cómo el lobulillo central, a cada lado de él se hace otro lóbulo. Vean, está este. Izquierdo. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ese se llama el ala del lobulillo central. Este. Entonces, la língula no da ningún lóbulo alrededor de él. La língula está sola. Es como la cabeza del gusano, la língula. La que le sigue, que es el lobulillo central, esa sí tiene dos alas. Y se llama ala del lobulillo central, tanto derecha como izquierda. Ahí está el libro. ¿Qué libro es? ¿El de usted? A ver, ahí está. Y luego Ahí están todas las divisiones. Ok, después ¿cuál sigue? No, sí, sigue el culmen. Y vean, en el culmen, quien me divide al culmen es la fisura primaria, que vendría siendo esta. Y esta sería la fisura primaria. Y entonces el culmen me da dos alas, que se llama el cuadrado anterior. Entonces, aparte de que te tienes que aprender las partes del vermis, tienes que aprenderte qué ala da cada uno de ellos. Entonces, ya estamos viendo que el lobulillo central da el ala del lobulillo central. El culmen da el qué? El Cuadrado anterior. Después seguiría quién? Declive. El declive. El declive. Ah, Y el declive da el cuadrado posterior, o también se llama simple. O simple. Acuérdense que es de los dos lados, ¿eh? No más estoy poniendo ahí un lado, pero es de los dos lados. Es derecho y es izquierdo. Y luego sigue este último, que es el folium. Y que el folium está separado por esta fisura. ¿Cómo se llama esta fisura? La horizontal. Y entonces aquí tenemos el folium. Y su lóbulo que da alrededor se llama el semilunar superior. Doctor, del culmen, ¿cuál sigue? ¿El cuál? Del culmen sigue el declive. semilunar Y luego sigue el folium y da el semilunar ¿qué? Superior. Ok. Sale, ahora sí voltealo. Vamos con los Permítame. Ay, No dibujo tan rápido. Ah, ok. No. Las de declive, ¿cómo se llaman las salas? cuadrado posterior. simple. ¿Listo? Sale, ponlo atrás. Pon la cara inferior. Ahora vamos a ver la cara inferior. ¿Y la de abajo cómo se llama? Vean, ahora en esta teníamos esta, que era la fisura secundaria. Y por lo tanto, esta parte del vermis se llamaba el tuber. Y del tuber me da otro, que es el semilunar ¿qué? Inferior. Semilunar ¿qué? Pues, inferior. Después seguía este, que es la ¿qué? Pirámide. Y la pirámide me va a dar estos que están aquí, que se llaman los digástricos.
Tengo un derecho y un izquierdo. Se llama el digástrico. Y luego tengo el otro que está acá, que se llama la úvula. Y aquí tengo dos salientes que se llaman las amígdalas. ¿Las de la boca? Sí, como las amígdalas. Entonces tienes la úvula y la amígdala, ya te la aprendiste. Y Ahí aquí sí. tenemos el último, que es el nódulo. ¿Y cómo se llama entonces el que está alrededor de él? El flóculo. Por esto este lóbulo se llama lóbulo flóculo nódula. No, ahí está. A ver. Entonces hay que aprenderse todas las partes del vérmix y qué da cada uno de ellos. De la pirámide son los Digástrico. ¿Qué es esto? Arriba de Sí, la pirámide. enfrente del alma hay una que se llama De la, en la amígdala. Arriba el ligas no, arriba de la pirámide, ¿cuál es? A ver, tuber semilunar inferior, pirámide digástrico, úvula, amígdala, nódulo, flóculo. Por lo tanto, aquí tengo la fisura. Esta sería la fisura ¿qué? Secundaria. ¿Y esta cuál es la fisura? Póstero, lateral, que me separa a este lóbulo, que se llama el lóbulo flóculo nodular. Sale. Sí, se llama.